Bienvenido a Be Curious, el podcast donde te contamos noticias increíbles, curiosidades, descubrimientos científicos y mucho más. Buenos días y buen comienzo de semana. Yo soy Aisa López y este es el episodio número 52 de Be Curious. Como sabes, cada día te traigo una selección muy escogida de noticias y no solamente de actualidad, sino también reflexiones personales que añaden contexto y opinión al panorama científico y tecnológico. Así que, sin más preámbulos, te dejo a continuación con los titulares de hoy. En primer lugar, te hablo de que Google abrirá un centro de investigación en inteligencia artificial en China. En segundo lugar, te explico qué es el Machine Learning y por qué va a ser tan importante. También te hablo de un poquito de historia, porque han encontrado un templo etrusco donde los sacerdotes estudiaban los rayos para predecir el futuro. Y por último, te confirmo la velocidad de la gravedad como la predijo Einstein. Si te interesa todo esto, no desconectes, porque el episodio comienza ahora. Como ya sabéis y solemos comentar mucho en este podcast, todas las empresas tecnológicas, las más importantes, tienen claro que el futuro pasa por la inteligencia artificial y es por eso que todas están invirtiendo y dirigiendo todo su trabajo, todo el esfuerzo a este sector en concreto, ¿no?, de la inteligencia artificial. Y una de estas últimas que ha dado otro pasito más ha sido Google. Google ha abierto un centro de investigación en este área de inteligencia artificial en Pekín. Este gigante tecnológico ha informado en un comunicado publicado en su blog oficial que este centro sería el primero en Asia, atención. Lo que pretende es captar talento del país para trabajar en proyectos específicos de inteligencia artificial. La encargada de dirigir este nuevo centro será la directora local de Google Cloud en el país asiático, una chica que se llama Fei Li, que ha explicado en este comunicado que el centro en cuestión publicará su propio trabajo que estará relacionado con las necesidades del país. Según el medio Reuters, los responsables políticos chinos han expresado muchísimo interés en la investigación y desarrollo de la inteligencia artificial, pero ojo, también han impuesto muchísimas reglas en contra del asentamiento de compañías extranjeras en el país. Fijaos cómo son los chinos. Es decir, tienen clarísimo que hay que apostar y hacerlo ya y de lleno al 100% por esta tecnología que va a ser uno de los pilares fundamentales de toda esta revolución que va a cambiarlo todo, ¿no? A nivel tecnológico, social, laboral, en todos los sentidos. Los chinos, el gobierno chino lo tiene clarísimo, pero quieren ser ellos los que lideren esa parte de la revolución y por eso están invirtiendo esfuerzo, dinero y todo lo que haga falta y al mismo tiempo están bloqueando a empresas extranjeras para ponerles muchos impedimentos y de esa forma que sean ellos los pioneros o los que terminen controlando el cotarro, ¿no? O sea, para que veáis cómo son. Y fijaos hasta qué punto llega el tema de cómo ellos quieren bloquear a estas empresas extranjeras que, por ejemplo, el motor de búsquedas de Google está prohibido. Está prohibido, pero es que no solamente eso, está prohibido también su tienda de aplicaciones, ¿no?, que es Google Play, está prohibido el correo electrónico, que es Gmail, y hasta el servicio de almacenamiento, el Google Drive, también. ¿Qué argumentan para justificar estas prohibiciones? Pues dicen que la necesidad de bloquear influencias que contravienen la estabilidad y las ideas socialistas. Este nuevo centro de Google
que tendrá base, como he dicho al principio, en Pekín, la capital, se unirá así al resto de centros ubicados en New York, Toronto, Londres y Zurich. Y va a ser, o es, el primero establecido por la compañía tecnológica en Asia. Definitivamente, viendo todo esto, creo que es más que evidente que paralelamente o digamos toda esta revolución industrial, cuarta revolución industrial que estamos viviendo, viene de la mano de una auténtica guerra entre potencias y entre potencias y multinacionales y entre gobiernos y entre todo, porque está clarísimo que todos quieren ser los primeros y tienen claro que quien controle uno de estos pilares, en este caso la inteligencia artificial, va a ser quien lidere esa cuarta revolución industrial y por ende quien al final termine marcando sus propias reglas, ¿no?, en el tablero de juego. Hablamos mucho en Be Curious del Machine Learning, pero realmente no me he parado a explicar así un poco, a grosso modo, para que lo entendáis bien, qué es el Machine Learning. Y es importante porque yo lo considero una irrupción en nuestra vida, en nuestra sociedad, tan grande como lo fue Internet, que cambió realmente todo, ¿no? Y cambió la forma en que consumimos ocio, la forma en que compramos, la forma en que nos comunicamos y de alguna manera pues transformó nuestra sociedad. Y en este caso yo estoy viendo que el Machine Learning, que se podría traducir como el aprendizaje automático, igualmente va a cambiar la forma en la que vivimos, para bien o para mal, ese es otro tema, pero que la va a cambiar. Esta tecnología no es algo que estemos esperando que llegue, esto ya lo podemos ver a día de hoy, lo podemos ver por ejemplo en el software, es decir, en el sistema operativo que traen los teléfonos inteligentes, en los coches, por ejemplo en las aplicaciones de mapas, incluso en el algoritmo de Facebook. Dice Israel Olaya, que es un ingeniero español de Google, que el Machine Learning deriva de la inteligencia artificial y consiste en desarrollar códigos o procesos que le permita a las máquinas aprender a través de un conjunto de datos que se le entregan y que conforme al desarrollo de la máquina se van corrigiendo. Es decir, es moldear la experiencia y la manera en que un cerebro, en este caso el cerebro de una máquina, procesa esa información. Y de acuerdo con este señor, también podemos decir que todo este aprendizaje está cambiando el modo en el que los humanos percibimos el mundo. Es decir, se reduce el tiempo de toma de decisiones, de comunicaciones entre nosotros. El aprendizaje automático será la tecnología que defina toda una era nueva. Esta tecnología crece a la par con los datos abiertos y la infraestructura de nube que cada vez se alimenta más con grupos de datos más grandes. Fijaos una simple estadística. De acuerdo con la International Data Corporation, 7 de cada 10 compañías de todo el mundo tienen su información subida en la nube, aunque en realidad solo 3 de 10 sepan realmente cómo usar la herramienta. Pero fijaos que prácticamente un 70% de las empresas de todo el mundo tienen todo lo más valioso, que es su información, en servidores en Internet, que la nube, recordemos, que no dejan de ser un grupo de ordenadores conectados a modo de servidores y accesibles desde cualquier punto del globo que tenga acceso a Internet.
¿Esto qué quiere decir? Pues que se acaba con los edificios llenos de pisos dedicados a alojar un montón de archiveros abarrotados, ¿no? Todo eso se elimina y todo se traslada y se aloja en la nube. De esos datos se alimenta la máquina programada para el aprendizaje automático y entre más información tenga, más rápido y efectivamente aprende y se corrige. El potencial del aprendizaje automático es sencillamente increíble, sobre todo para grandes empresas de tecnología, como puedan ser Grant o Google, que al final son quienes necesitan, financian y hacen uso del Machine Learning a gran escala. El aprendizaje automático reduce el tiempo en el que se crean pronósticos precisos y fiables y puede tener un impacto en la capacidad de las empresas para planificar, hacer presupuestos, identificar anomalías en conjuntos muy grandes de datos o muchísimas otras cosas más. Sin embargo, como en todo, hay quienes se oponen a este avance de la ciencia. Por ejemplo, el reconocido físico Stephen Hawking, del que solemos hablar mucho en este podcast, tiene una idea más fatalista sobre el potencial del Machine Learning. Bueno, la verdad es que Stephen Hawking últimamente tiene ideas fatalistas casi de todo, ¿no? Desde 2014 ha advertido sobre el avance de la inteligencia artificial, pues según él, para evitar que se destruya la raza humana. Dice que necesitamos encontrar una manera de identificar amenazas potencialmente antes de que tengan la oportunidad de escalar y poner en peligro a la civilización. En noviembre de este año también volvió a reiterar su escenario apocalíptico y dijo a la revista Wired que si la gente diseña un virus de computador, alguien diseñará una inteligencia artificial que se mejore y se replique a sí misma. Y que esto sería una nueva forma de vida que superaría indiscutiblemente a los humanos. Y en este sentido, pues oye, son malas noticias para Hawking y si tiene razón él, para todos nosotros, porque el aprendizaje automático, es decir, el Machine Learning, que se apoya en toda la infraestructura de la nube, es una parte integral de casi todas las estrategias de tecnologías de las empresas que trabajan con datos. Y no solo ha llegado a las organizaciones, cada vez se intrinca más en la vida de los seres humanos. Es decir, en ese orden de ideas, un apocalipsis al estilo de que lo pinta Hawking sería una versión más interesante de esa aburridísima película Yo Robot, en donde la inteligencia artificial se ha perfeccionado a tal punto que las máquinas esclavizan a la raza humana en venganza por ser tratadas en calidad de microondas. Y la única persona capaz de detenerlas es tan humano que no se da cuenta de que lo es: un robot. También dice otro señor, François Chollet, que es ingeniero de aprendizaje automático de Google, que la inteligencia artificial se ocupará de las áreas en las que los humanos, pues la verdad es que no somos muy buenos, y lo harán mucho mejor, y eso seguro. Serán una herramienta, no la competencia. Pero claro, aquí creo que hay que diferenciar entre lo que nosotros queremos que sea una tecnología y lo que pienso yo que Stephen Hawking dice, ¿no? Que es, oye, vale, si nosotros deseamos que esto sea así, no una competencia, sino una herramienta. Y otra cosa muy distinta es que esto se nos vaya de las manos y finalmente termine siendo algo muy distinto y nos supere. Y es lógico, si cada vez es más inteligente y tiene la capacidad de autocorregirse a sí mismo, ¿no? De aprender por sí solo, de crearse a sí mismo, pues no es descabellado pensar que puede llegar a un punto en que nos supere y sí empiece a ser esa competencia que dice François Chollet que no. Elon Musk, que ya lo hemos hablado también en otros episodios,
que es el Elon Musk. Recuerda que es el fundador de varias empresas. Es el CEO de Tesla, fundador de SpaceX, SolarX. Esto de las placas solares, está todo muy relacionado con la energía, el almacenamiento energético y todo esto. Durante una reunión de gobernadores en Estados Unidos, en este año, en junio, dijo que la inteligencia artificial representa el caso muy extraño, muy raro, en el que necesitamos ser proactivos con la regulación en vez de reactivos. Y dijo que para el momento en el que estemos reaccionando será muy tarde. La inteligencia artificial representa un riesgo fundamental para la existencia de la civilización humana. Es decir, que este señor se lo ve venir, ¿no? Igual que Hawking no se mete en lo que cómo deberíamos actuar, simplemente se queda en ese mensaje apocalíptico de oye, esto va a ser el fin de la raza humana. Elon Musk dice, oye, no digo que no sigamos por aquí, pero que seamos proactivos, nos adelantemos a controlar esto, es decir, no hagamos como siempre, que ponemos el parche ya cuando ya se ha abierto la herida, ¿no? Sea como fuere, el caso es que hay disparidad de opiniones, hay quienes no ven el peligro y hay quienes sí que lo ven. Está claro, yo un poco coincido con Elon Musk, no quiero ser tan catastrofista como Stephen Hawking, prefiero quedarme un poco más con la versión de Elon Musk, es decir, no se puede ser tan ingenuo de pensar aquí no va a haber problema de nada, ¿no? Y esto es todo flower power, sí, se ve claramente por sentido común que puede haber un problema. Seamos proactivos, adelantémonos a ese problema, como dice Elon Musk. Pero al margen de todo esto, hay algo en lo que estamos todos de acuerdo, que sin importar si tenemos miedo a esto o no, el Machine Learning está aquí y ya está aprendiendo de ti, de mí y de todos nosotros. Y mientras escuchas este podcast, me escuchas a mí, el Machine Learning en tu teléfono móvil o en tu ordenador ya está aprendiendo. Ya sabéis que en este podcast, además de hablar de tecnología y de ciencia, a veces me gusta comentar pequeñas anécdotas o cosas de la historia, porque para comprender lo que ocurre en el presente tenemos que conocer el pasado. Esto me lo enseñaron de pequeñito en el colegio, cuando nos quejábamos porque teníamos que estudiar cosas antiguas, cosas de tal. Y mi profesor me dijo esa frase, se me quedó en la cabeza y me cambió para siempre mi interés por la historia, ¿no? De la historia de este planeta, la historia de los seres humanos. Y por eso traigo esta noticia hoy, en la que un equipo de investigadores de la Universidad de Florencia ha descubierto un templo etrusco en la cima del monte Giove, ese que se conoce como la montaña de Júpiter, que está a más de, a casi 1000 metros de altitud en la Toscana, cerca de la localidad de Fiesole. Los trabajos comenzaron en 2010 y se alargaron durante 6 años y sacaron a la luz una de las pocas áreas sagradas de los etruscos que han sobrevivido. Allí los sacerdotes etruscos estudiaban los rayos con el fin de interpretar la voluntad de los dioses y poder así predecir el futuro. Este templo se ubica en una especie de terraplén rectangular en la cumbre de esta montaña, donde ya en la década de 1970 se habían encontrado 3 pequeños bronces y varias puntas de flecha y jabalinas de hierro. Las nuevas excavaciones sacaron a la luz 3 niveles de asentamiento de diferentes épocas. El más antiguo consistía en apenas una cabaña con una zona empedrada a su alrededor. Entre los hallazgos materiales destaca un lituo,
que es un bastón ritual augural de hierro utilizado por los sacerdotes para delimitar una zona sagrada en el cielo, acotando un campo de observación. El augur dividía el cielo en regiones y observaba el vuelo de las aves y los fenómenos meteorológicos buscando el favor o la desgracia para un determinado acontecimiento. Este litu encontrado es uno de los más antiguos del mundo y uno de los pocos hallados en un templo, ya que la mayoría proceden de las tumbas de los sacerdotes con quienes se solían enterrar. Apareció roto y encajado en el suelo en medio del área empedrada, que los investigadores creen que era el auguraculum, un templo sin cubierta orientado según los puntos cardinales. Desde aquella posición el sacerdote realizaba sus observaciones del cielo. Es curioso, los etruscos dividían el cielo en 16 partes, correspondientes cada una a una divinidad diferente. Y por eso, según Cappuccini, era tan importante para ellos observar fenómenos naturales como los rayos. En cuanto al templo, se cree que estuvo dedicado a Tinia, el equivalente etrusco de Júpiter y Zeus, asociado igualmente con los rayos, las lanzas y los cetros, y que también habría dado nombre a la montaña, que luego los romanos dedicaron a Júpiter. Tinia también era el dios que gobernaba el paso del tiempo y poseía otros nombres como Tin Silens o Tin Ouf. Si te interesa esto y quieres conocer un poquito más, todos los resultados de esta investigación, que recuerda que ha sido liderada por el arqueólogo Luca Cappuccini, se han recogido y publicado en un libro titulado Monte Giove, Fulmini Site, dal luogo di culto a fortaleza d'altura nel territorio di Fiesole Etrusca. De alguna manera, esta noticia no deja de ser ciencia, la ciencia remota de aquella época. Y es interesante para que comprendamos cómo la ciencia al final funciona hoy. Tú dirás, ¿qué tiene que ver? Pues sí tiene que ver. Demuestra, ilustra el interés del ser humano por todos estos temas, por conocer más, por intentar relacionar aves, el cielo, estrellas, meteorología y los rayos con una forma científica de predecir el futuro. Mientras los etruscos, con sus medios de aquella época, que eran muy avanzados para ellos, intentaban predecir el futuro de esta forma, hoy en día los científicos utilizan la inteligencia artificial, algoritmos, machine learning y todo este cálculo computacional de Big Data igualmente para predecir el futuro. ¿Qué futuro? Pues quizás variaciones en la bolsa, operaciones financieras de lo que sea, o incluso como Facebook para predecir y evitar el suicidio de una persona. Las recientes detecciones de ondas gravitacionales han permitido a los físicos confirmar con mayor o menor precisión lo que Einstein predijo hace ya más de 100 años en la teoría de la relatividad general. En concreto se trata de que la gravedad no actúa instantáneamente como pensó Newton, sino que se propaga a la velocidad de la luz. La velocidad de la gravedad, como la velocidad de la luz, es una de las constantes fundamentales en el universo. Ha dicho Neil Cornish, que es físico de la Universidad de Montana State.
hasta el advenimiento de la astronomía de ondas gravitacionales no teníamos forma de medir directamente la velocidad de la gravedad. En los últimos meses, los físicos han progresado muy rápido al limitar la velocidad de la gravedad utilizando observaciones de ondas gravitacionales. Inicialmente, las primeras detecciones LIGO de ondas gravitacionales limitaron la velocidad de la gravedad al 50% de la velocidad de la luz. En un artículo publicado en una revista de física, Cornish y sus coautores, Diego Blas-Cernich y Germano Nardini en la Universidad de Berna, han combinado los primeros 3 eventos de ondas gravitacionales reportados por las colaboraciones LIGO y Virgo, lo que les permite mejorar los límites originales dentro de aproximadamente el 45% de la velocidad de la luz. Tan solo 2 días después, y valga la redundancia, después de que los físicos mencionados anteriormente escribieran su artículo, otro trabajo fue publicado en otra revista de astrofísica por las colaboraciones de LIGO y Virgo, cuyos autores están afiliados a casi 200 instituciones en todo el mundo. ¿Y qué pasó? Pues que al usar los datos de las ondas gravitacionales emitidas por una fusión de estrella de neutrones binaria detectada en agosto, pudieron restringir la diferencia entre la velocidad de la gravedad y la velocidad de la luz entre -3 por 10 elevado a 15 y 7 por 10 elevado a 16 veces la velocidad de la luz. La razón del enorme salto en la precisión es que el evento de la estrella de neutrones no emitió solo ondas gravitatorias, sino también radiación electromagnética en forma de rayos gamma. La emisión simultánea de ondas gravitacionales y luz de la misma fuente permitió a los científicos establecer límites en la velocidad de la gravedad que son muchos órdenes de magnitud más estrictos que lo que podría establecerse usando solo señales de ondas gravitacionales. En general, limitar la velocidad de la luz tiene muchas implicaciones significativas para la física fundamental y la cosmología. Una de las mayores implicaciones es que los límites estrechos proporcionan una prueba más precisa de la relatividad general y descartan las alternativas propuestas a la relatividad general. Muchas teorías alternativas de la gravedad, incluidas algunas que han sido invocadas para explicar la expansión acelerada del universo, predicen que la velocidad de la gravedad es diferente de la velocidad de la luz, dijo Cornish. Varias de esas teorías han sido descartadas, lo que limita las formas en que la teoría de Einstein puede modificarse sensiblemente y hacer que la energía oscura sea una explicación más probable para la expansión acelerada. Si quieres leer un poquito más y profundizar un poquito más en este asunto, que ya pasa a ser un poco más técnico y científico, te recomiendo leer el artículo completo en nuestro blog p300.net, que lleva el título de Se confirma la velocidad de la gravedad, y ahí podrás informarte un poquito mejor de este asunto. Si te gustó este podcast, no olvides dejarnos reseñas en iTunes y Spreaker. También puedes visitarnos en www.p300.net.